Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Nos quedaron debiendo la adoración. Gloria a Dios. Vamos como estamos. Yo lo invito para que se ponga sobre sus pies y en reverencia a la palabra de Dios, a la bendita palabra, vamos a estar leyendo el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Dice así la bendita palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo quiero que usted vuelva a leer allá el versículo número 3, que dice: bienaventurados ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice el 11, sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz. Señor, hoy te pido que tú nos hables, nos enseñes a través de ella. Úsame como el instrumento, como el medio, como el canal. Yo el vaso, tú el agua viva. Yo el instrumento, Dios, el canal. Pero tú hablando, Dios, en esta mañana. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Invito a los niños menores de 8 añitos que vayan a sus clases con la maestra. Amén. Quiero decirle, hermano, que tal vez este pasaje del Evangelio de San Mateo quizás usted ya se lo sabe de memoria y dirá: bueno, para mí esto no es nada novedoso. Tal vez usted se lo sabe totalmente de memoria. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando Jesús, que era el que hablaba aquí, se refería a esta oración, Jesús estaba diciendo quiénes eran los verdaderamente bienaventurados. ¿Qué es la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz o dos veces feliz. O sea, dichoso, doblemente feliz. Y me llama la atención que dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Dice ahí en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 3. Y adelantico en el versículo 10, dice
que bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia. Fíjese que habla de dos clases de dichosos, de felices. Habla de los pobres. Y cuando estoy hablando de pobres, yo no estoy hablando de que usted esté viviendo en la pobreza absoluta, hablando material y económicamente. La palabra dice los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu se caracteriza porque es humilde, manso y humilde de corazón. Jesús dijo: sé mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde. ¿Sí dijo así o estoy inventando? Así dijo Jesús. Pero fíjese que Jesús añoraba, deseaba con todo su corazón que la iglesia, su iglesia, fuera pobre de espíritu. En otras palabras, su iglesia fuera mansa y humilde de corazón. Su iglesia. Pero ese deseo que Jesús plasmó en el Evangelio fue un deseo que tal vez lo había plasmado el mismo profeta Isaías. ¿Cuándo vivió Isaías? A ver, ¿cuándo estuvo Isaías? 600 años aproximadamente, casi 700 a 600 y pico de años antes de Jesús, ¿cierto? Y casi 700 años, 600 y pico de años antes, el profeta Jeremías, allá en el capítulo 57, vaya al capítulo 57, el versículo número 15 de Isaías. Isaías 57, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 15, el profeta dice: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es él? Dios. Así dijo el Señor, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con el qué? Con el quebrantado y qué. ¿Y qué? Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? Para vivificar el corazón de ¿quiénes? Quebrantados, humildes. Otras versiones bíblicas hablan de los, no dice humildes, dice de los pobres de espíritu. Aquí en esta versión de Reina Valera dice los humildes, pobres y sencillos. Pero vaya, ¿qué dice el salmista? Vaya al Salmo número 34. Salmo número 34. O Salmo 34. Dice el Salmo número 34 allá en el versículo 10 y 8. Cercano está Jehová a quienes. Y salva a quienes. Contrito de espíritu. Sabe que la palabra quebrantados, en otras versiones bíblicas no aparece la palabra quebrantados. Quebrantado es, ¿qué es quebrantado? Roto, humillado. El que tiene su corazón humillado. ¿Humillado a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. El que tiene un corazón humillado, quebrantado, humilde al Señor, dice: yo estoy. Fíjese que dijo: he aquí que habla el eterno, el sublime, el santo. Yo estoy con los quebrantados de espíritu, con los humildes y pobres de espíritu. Eso que plasmó Isaías casi 700 años antes, que el mismo salmista, creo que el Salmo 34 creo que lo escribió David. También dijo David algo de cómo Dios estaba con los quebrantados y humildes y se agradaba de ellos. Y llegó Jesús. ¿En qué años se escribieron los salmos? Los salmos se escribieron aproximadamente en el año 980 y pico, casi 1000 años antes de Cristo. Después viene el profeta Isaías, 600 y pico de años, y vuelve a hablar lo mismo. Y después aparece Jesucristo en el primer siglo, año 31, 30 y alguito después de Cristo, y dice Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Por el reino de los cielos.
Fíjese que ese deseo de Dios lo plasmó en el Antiguo Testamento. Lo plasmaron, los profetas. Y después de que lo plasmaron los profetas, lo recoge Jesucristo. Y el mismo Jesucristo, como un acto poético, porque déjeme decirle que las bienaventuranzas ha sido declarado las más grandes, la más grande oración poderosa que se haya elevado de la tierra hacia el cielo, y la hizo Jesús. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Fíjese que el deseo de los profetas, el deseo del salmista, el deseo de Jesús era ver una iglesia quebrantada de espíritu, humilde, sencilla, pobre y humilde de corazón. Y déjeme decirle que esa iglesia fue una realidad en su tiempo. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Usted dirá: el pastor otra vez con Apocalipsis. Hoy no, ya me tiene cansado con su Apocalipsis, güey. Pues déjeme decirle que estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo no puedo decirles aquí lo que Dios no me manda a decir, y tengo que hablar lo que Dios me pone a hablar. Y yo no puedo hablarles de casa, carro y beca y todo espectáculo, hermano. Entonces déjeme decirle que la semana pasada vimos una iglesia llamada Éfeso, ¿se acuerda? ¿Qué quiere decir Éfeso? Éfeso quiere decir, muy bien, deseo ardiente. Deseo ardiente. Éfeso fue la iglesia, la primera iglesia que comenzó cuando Cristo murió. ¿Hasta qué época llegaba más o menos? Hasta el año casi 100 después de Cristo, antes del 100. Fue la primera iglesia que se caracterizó porque perdió ¿qué? ¿Qué perdió? Amén. El Señor le dijo: yo conozco tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa no era la iglesia que el Señor quería. La iglesia que Dios quería no era una iglesia que comenzara espiritual. Aleluya, gloria a Dios, espiritual, con Dios en su corazón, con el fuego del amor de Dios. Y de repente, ¡pum!, se les fue el fuego. Éfeso quiere decir deseo ardiente. ¿Comenzaron con qué? Con ese deseo ardiente de la palabra, deseo de Dios, deseo de Jesús, deseo del Espíritu. Y terminaron, ¡pum!, perdiendo su primer amor. Y pasó casi que el primer siglo. Yo les había dicho que el Apocalipsis, o mejor, las 7 iglesias. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, en la isla de Patmos, en el año casi 100 después de Cristo, ¿cierto? Y él comenzó desde su época que estaba en la isla de Patmos, lo que el Señor le revelaba lo escribía. Y decía: escribe el ángel detrás de la iglesia, pam, 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 pam. Escribe a las 7 iglesias. Y la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, yo les expliqué a ustedes que las 7 iglesias quiere decir 7 ¿qué? Periodos o 7 tiempos. Desde que Jesús se entregó en la cruz hasta que Cristo vuelva, hasta los últimos tiempos. 7 periodos representan 7 iglesias del Apocalipsis. El primer periodo pasó porque la iglesia comenzó feliz cuando Jesús se entregó en la cruz. Comenzaron a predicarlo, comenzaron con amor y fuego, y después se fueron apaciguando, perdiendo su primer amor. Vamos a la segunda iglesia, o el segundo periodo de tiempo de la iglesia. Vamos a ir por tiempos hasta que lleguemos a este tiempo. 7 tiempos, hermanos. Muchos no les gusta que yo hable de esto, pero déjeme decirle que es bueno que sepamos en dónde estamos parados y que estamos viviendo estos tiempos, para o cogernos de Dios
o apartarnos de Dios. Usted decide. Aquí yo no lo voy a obligar que usted siga a Dios. Si usted ama a Dios, búsquelo y sígalo y sírvale, como prediqué hace 15 días. Y si no, no le sirva. Dios no pierde, Dios seguirá siendo Dios. Vamos, Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8. Y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es él? Jesús. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras. ¿Y qué? Y tu tribulación. ¿Y tú? Repítame eso. ¿Y tú? ¿Y tú? Pobreza. Recuerden allá atrás lo que leímos. Jesús dijo, bienaventurados los pobres y humildes. Dijo Isaías, yo estoy con el quebrantado y el humilde y el pobre. Dijo el salmista, Dios está con el pobre y el humilde de corazón. Y dice el mismo Jesús aquí en Apocalipsis, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? No temas. ¿Qué le dijo? No temas. ¿En qué? En nada de lo que vas a ¿qué? ¿de lo que va a qué? De lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis alegría. No, me equivoqué. ¿Tendréis qué? Tribulación por 10 días. Y le dijo, sé fiel hasta dónde. Y yo te daré la corona de vida. Y el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Le escribió el Señor a la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué quiere decir Esmirna? Esmirna quiere decir amargura o amargado. Amargura que venía no porque quería ser amargoso o amargado, no. Amargura a causa del ¿de qué? Del sufrimiento. Escuche bien. Amargura a causa del dolor y sufrimiento. Esta iglesia era la iglesia que Jesús anhelaba y quería y deseaba con todo su corazón que fuera. La iglesia pobre. La iglesia que de verdad lo amara. La iglesia que de verdad fuera pobre de espíritu. Esa era la iglesia que quería el Señor. Y déjeme decirle que el Señor después de su muerte pudo ver realizado su sueño. Pudo ver a una iglesia que verdaderamente fue bienaventurada. El Señor le dijo, yo conozco lo que has sufrido. Conozco tu dolor. Conozco tu tristeza, tu angustia. Conozco tu tribulación, tu angustia, tu sufrimiento y tu pobreza. Pero tú no eres pobre, tú eres rica. Ay, hermano, yo no sé si a usted le entregaron el folletico. Ahí dice un título, la enseñanza. El título es, ¿cómo dice? La verdadera riqueza. Hay algunos que no lo tienen por ahí, algunas familias. Allí no lo tienen. ¿Dónde más no lo tienen? Allí atrás no lo tienen. Entonces, para que por favor me regale unos volanticos aquí, allí. Gracias. Para que tomen apuntes ahí algunos. ¿Quién más? Allí atrás. ¿Quién más aquí? Eso. Entonces, para que tome apuntes. Aquí su merced tiene. ¿Ya tiene? ¿Quién más tiene aquí? ¿Por aquí ya tiene? Sí. Gracias, por aquí ya. Listo, hermano. Entonces, el título que tiene ahí es La verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Vamos a entender un poquito esto.
La segunda iglesia del Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Esmirna significa amargura. Pero Esmirna era una ciudad del Asia Menor. ¿Dónde es el Asia Menor actualmente? A ver, muy bien, lo que es Turquía y el norte de Turquía es lo que hoy en día es el Asia Menor. Aquí hago un paréntesis. Bueno, más adelante les digo por qué. Asia Menor, esta ciudad de Esmirna que existió, era un buen centro comercial y era una ciudad de mucha riqueza. O sea que era una ciudad pobre, era una ciudad comercial y rica. Pero los cristianos de la ciudad de Esmirna eran como pobres económicamente, viviendo en una ciudad tan rica y ostentosa. Una ciudad rica, pero los cristianos, los que buscaron a Jesús en ese tiempo, eran pobres económicamente. ¿Qué representa la ciudad de Esmirna? La ciudad de Esmirna representa, escuche bien, representa la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia de los primeros mártires de Jesús. La iglesia ¿qué? Perseguida. Fíjese que en las bienaventuranzas, Jesús no solamente dijo bienaventurados los pobres, sino que también dijo bienaventurados aquellos que por mi causa han sido perseguidos por mi causa o por la justicia. ¿Cierto, hermana Hilda? Amén. Bienaventurados los que han sido perseguidos a causa de la justicia. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, la iglesia de los mártires, la iglesia que sufrió por Jesús. ¿De qué época fue esa iglesia? ¿Cuándo vivió la iglesia de Esmirna? ¿En qué época fue eso? ¿En qué periodo de tiempo? Fue del año 65 aproximadamente después de Cristo, más o menos hasta el año 313 después de Cristo. A ver, los estudiosos, en el año 313, ¿qué ocurrió? Algo importante en la historia, fundamental. A ver, ¿quién me lo dice? De la Iglesia Católica. ¿Qué pasó, Constantino? Constantino creó la Iglesia Católica. Fue cuando comenzó Constantino en el año 313, se creó un famoso edicto que se llamó el edicto de Milán o de Constantinopla, el famoso edicto de Milán en el 313. ¿Y qué hizo ese edicto de Milán? Usted ya lo debe saber, si no se lo sabe, solo le doy una píldora. Le digo que el edicto de Milán lo que pretendió fue paganizar la iglesia de Cristo, acabarla. El famoso edicto de Milán. Por eso en esa época fue tan perseguida la iglesia. Este fue el tiempo de crueldad contra los cristianos. Era la época del perverso Nerón. Este fue el periodo de la sinagoga de Satanás. Fíjese que ahí Apocalipsis dice que era sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque en este tiempo fue cuando la iglesia, los cristianos fueron seguidos. A ver, el que ha leído algo de historia, ¿quién fue Nerón? Un emperador romano. Yo recuerdo que tenía una profesora excelente en historia, excelentísima, que hoy le doy gloria a Dios por ella. Y nos contaba de Nerón y nunca se me olvida, estaba en tercero de bachillerato yo, tiempos. Y me acuerdo que ella decía, Nerón fue tan malo que mandó matar a su propia madre. Nerón era tan perverso que todo el mundo le tenía miedo en el Imperio Romano. Y ese mismo Nerón fue cuando estuvo en los tiempos del apóstol San Pablo. ¿En qué época fue eso, más o menos? Póngale en el año 62, 64, 65, 67 después de Cristo. Nerón fue el que se ingenió que mataran a los cristianos y que los pusieran como antorchas. ¿Sabía usted eso? Como antorchas. No ponían trapitos, no ponían aceiticos, sino ponían de antorchas los cristianos perseguidos y masacrados como antorchas ante la entrada del emperador romano. Ese fue Nerón. La historia no se lo cuenta usted con el aceite. Muy bien, hermano, gracias. Sí, señor, con el aceite de la lámpara. E iluminaba los palacios del gran emperador con los cuerpos de los cristianos que predicaban a Jesús, que eran muertos a causa de Jesús. Ese fue el periodo más duro, crítico,
donde echaban a los cristianos a la fosa de los leones. Si no lee usted historia, por lo menos vea las peliculuchas esas que dan en Semana Santa. De Nerón, vean esta Semana Santa, Nerón, vean no sé qué, Espartaco. Y algo de historia tiene y algo de cierto tiene, que cogían a los cristianos y los echaban allá, en la fosa de los leones. Cristianos que cogían a los cristianos, los decapitaban, torturaban, masacraban, se burlaban, eran los payasos de circo. Esa fue la época dura de la iglesia de Esmirna. Hasta que vino un supuesto salvador en el 313 que se llamó Constantino. Y dijo Constantino, bueno, ya no persigamos a los cristianos, si no puedes porque los cristianos los masacraban y a medida que los masacraban más, ¡pum!, aumentaban, crecían. Y el Constantino dijo, no, ya con estos cristianitos como que no podemos, porque entre más los matamos, más aparecen, se reproducen como conejos y salen por aquí y por allá, están llenos de cristianos el imperio. Vamos a hacer algo diabólico, él no lo dijo, pero eso es diabólico. Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Ay, yo no puedo, entonces somos parceros. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo Constantino, el edicto de Milán? Si no puedes contra tu enemigo, únete. Entonces los cristianos comenzaron a darle cargos importantes. Cargos en Roma, cargos aquí, plata, posiciones, títulos. Y los cristianos se las creyeron porque mordieron el anzuelo. Ese es el tema para la otra clase, esto no es para hoy. ¿Quieres saber qué pasa? Venga al próximo culto. Pero de hoy en noche no estamos aquí en Bogotá, entonces venga cuando quiera venir, pero venga y busque de Dios. Hermano, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, torturada y masacrada y violentada. Esa era la iglesia de Esmirna. ¿Y dónde quedaba esa ciudad, hermano? Por favor. Esmirna, en el Asia Menor. Esto es el Asia Menor. Fíjese que aquí queda Esmirna. Éfeso quedaba más abajito, más arribita Esmirna. Esto era lo que en otrora se llamaba el Asia Menor, que hoy en día no se llama Asia Menor, sino se llama Turquía. ¿Y dónde es Turquía? Esto es Turquía. En ese tiempo el Asia Menor cogía todo lo que actualmente es Turquía, más partes de Siria, más partes de Irán, de Irak. Se extendía el Asia Menor. Y usted dirá, a mí qué me importa eso. Déjeme decirle que si usted ve noticias, ayer por ejemplo, ¿usted no sabe que Turquía está haciendo noticia últimamente? Si no sabe, vea noticias entonces. Y si no ve noticias, bueno, no las vea. Turquía está saliendo al escenario público en este último tiempo, igual que Rusia. Rusia tiene que salir ahorita, crecer económicamente, políticamente, para que se cumplan las profecías. Turquía juega un papel importantísimo para este último tiempo. Turquía está saliendo. Vea nomás noticias, a ver si no salen cosas de Turquía. Ayer yo veía una noticia de Turquía que yo no voy a decirles qué pasó. Yo solamente quiero decirles lo que me compete en este momento. O sea que Esmirna quedaba por aquí, frente por aquí a la isla de Pasmos, donde Juan escribió el Apocalipsis. Ay, hermanos, los tiempos se están cumpliendo. Y es importante conocer la Escritura, hermano. Ver noticias para saber que el buen Dios, Cristo, aparece pronto. Que todo se está dando. Que la palabra no miente. Que el Asia Menor, la Turquía, está floreciendo. La ciudad donde salieron las 7 iglesias del Apocalipsis, tendrá que salir a flote otra vez Turquía. Y después les digo por qué. ¿Qué papel va a jugar Turquía? Donde quedaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Continuamos, hermano. ¿Qué hay actualmente allá? En esa Turquía o antigua Asia Menor. Estas ruinas. Es decir que hasta los arqueólogos nos están dando evidencia que lo que la Biblia dice tiene razón. O sea que
La gente dice, es que ese librito habla tantas mitologías que eso nada de lo que dice ahí existió. Eso no es verdad. Vaya al Asia Menor, vaya a Turquía a ver si no existieron esos lugares, esas ciudades. Lea la historia, vea la geografía, vea noticias y se entera que la palabra es viva y eficaz y es verdadera. Gracias, hermano. Quiero decirle que esta iglesia, que correspondía a los años del 65 al 313, fue una iglesia golpeada, perseguida, masacrada, violentada. Era una iglesia perseguida. ¿Usted cree que se llamó Esmirna? O mejor, tuvo amargura porque querían ser amargados estos cristianos. ¿Sabe por qué había amargura en ellos? Porque a cada cristiano que iban y lo cogían, lo echaban a la fosa de los leones, y si le iba mejorcito lo decapitaban, y si de pronto le iba algo mejorcito o peorcito, lo mandaba a Nerón a que fuera una antorcha de candela. O si le iba medio regular, cogían en aceite hirviendo y lo echaban en aceite hirviendo, por bien que les fuera. Esos eran los cristianos de la iglesia de Esmirna, de ese periodo de tiempo, del segundo periodo de la historia de Jesús. Fíjese que el Señor es un historiador, hermano. Todo lo tiene planificado, por eso dijo, ustedes disciernen todo, pero ni siquiera pueden discernir los tiempos. ¿No dijo así el Señor Jesús? Discierna los tiempos. Jesús empacó el Apocalipsis en tiempos como para que los entendiéramos y discerniéramos. La iglesia de Esmirna, que llegó hasta el año 313, fue una iglesia totalmente perseguida, hermano. Una iglesia que tuvo dolor, sufrimiento, amargura, tristeza. Por eso Jesús en el versículo 9 dice, yo conozco tus obras, y tú tribulación, y tú pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor los conocía, hermano, porque Dios nos conoce. ¿Sabe que cuando Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos, o ellos verán a Dios? ¿Sabe por qué quiso el anhelo de su corazón ver a una iglesia así? A esta iglesia la pudo ver así, hermano. Cristianos que dieron la vida por Jesús, cristianos que dieron sus hijos por Jesús, cristianos que dieron todo por amor a Jesús, cristianos que verdaderamente amaban a Jesús, cristianos que no les importaba morir por Jesús, cristianos que fueron decapitados por Jesús, cristianos que fueron masacrados y violentados por Jesús, cristianos que verdaderamente amaron a Jesús. Esa es la iglesia que Jesús necesita ahora. Cristianos que amen a Jesús, que verdaderamente lo amen. El Señor Jesucristo inclusive llegó a decir allá en Marcos, dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Tome su qué? Su cruz. Pero fíjese que hoy la gente busca una iglesia, no para seguir la cruz, no para seguir a Jesús, no para amar a Jesús, sino busca una iglesia porque quieren buscar un club social, o porque tal vez quieren buscar que le diga, usted va a tener casa, carro y beca, y va a ser prosperado, y 20 casas y 5 apartamentos y 4 carros, amén, y vas a tener, eso quiere buscar la gente, que les digan las riquezas que van a tener. Pero fíjese que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, pero ustedes, Esmirna, no son pobres, sino son ricos. Fíjese que Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted busca las añadiduras, hay veces se olvida de Dios. Busque a Jesús y le da las añadiduras. ¿Es así, hermana? Él da las añadiduras, ¿o no? Porque Él es Dios. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata.
Entonces estos cristianos de Esmirna no buscaron, a pesar de que la ciudad de Esmirna, ¿cómo era la ciudad de Esmirna? ¿Pobretona? ¿Cómo era Esmirna? Allá en el Asia Menor, Cetinita. Era rica, ¿cierto? Poderosa, comercial. Y mire que muchos de ellos, escuche esto, les voy a contar la historia de un hombre, Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Pablo, pero también fue amigo de Juan, el que escribió Apocalipsis. La Biblia no lo registra. Estos son hechos históricos escritos aparte, históricos, que tienen mucho que ver con la Biblia. Y Policarpo, él fue, si usted lee la historia no la lea, no importa, lea la Biblia. Pero esto es para que usted entienda que aún los historiadores mundanos, seculares, dan pie y dan firmeza de que la Biblia es verdad. Y Policarpo vivió en Esmirna. Y dicen algunos historiadores, dicen que Policarpo era un hombre eminente, rico de la ciudad de Esmirna. Y se atrevió a dejar sus riquezas, su poder económico, su poder financiero. Lo dejó cuando escuchó que Pablo y Juan predicaron de Jesús. Y sabe que dejó su ostenticidad, su poder, su fama, su riqueza, su poder, y siguió a Jesús con humildad y sencillez. Y Policarpo, dicen los historiadores, que más o menos en el año 126 después de Cristo, fue Policarpo masacrado, violentado de la manera más horrible que usted se imagine. Este hombre, Policarpo, no lo registra la Biblia, la historia sí lo registra. Pero murió por amor a Jesús. Murió en la ciudad de Esmirna, porque dejó su riqueza, su poder, dejó la avaricia, el poder. Sabe que no le importó la fama, los cargos, los títulos, las posiciones. Le importó un comino todo lo que le podía dar la ciudad de Esmirna. Y en cambio Policarpo prefirió a Jesús. Igual que Juan, igual que Pablo. La Biblia no lo registra, pero le voy a decir cómo murió Pablo, y usted creo que ya lo sabe. Pablo murió en la salida de la calle de la Hostia. ¿Dónde es la calle de la Hostia? La calle de la Hostia es en Roma. A la salida, a las afueras de Roma, en la calle de la Hostia, Pablo fue, ¡pum!, decapitado por amor a Jesús. Antes de que Pablo se fuera, de que entregara su cabeza, dijo: he peleado la buena batalla. ¿Sí dijo así? He peleado, dijo Pablo. He guardado la fe. Por lo demás, solo me espera la corona de justicia que me dará el juez justo. Pero no solamente a mí, sino a quienes más, a todos los que anhelan su regreso. Eso dijo Pablo. O sea que estos hombres, Pablo era un hombre que tenía influencia en el imperio romano, era judío de judíos. Pero dijo Pablo algún día: todo lo tengo por basura, por amor a Jesús. ¿Cómo hacen falta cristianos en este tiempo, hermano? Que amen a Jesús. Hermano, cristianos que entregan sus vidas como los de Esmirna. Pero hoy en día un cristiano medio lo miran mal, y el cristianito: ¿y usted qué me mira? ¿Y qué pasó con usted? ¿Que no le gusté o qué? Y resulta que se pone al mismo nivel de los mundanos. ¿Es así o no es así? Es triste decirlo, triste y lamentable tener que decirlo, pero hay cristianos que son cristianos. Dice la palabra de Dios que esos humildes de espíritu, que esos hombres pobres, humildes y sencillos, entregaban sus vidas por amor a Cristo. Hermano, yo he escuchado hermanos que dicen, y me lo han dicho: yo, pastor, yo no voy a predicar ni a los buses, como usted hace, que le gusta predicar en los buses. Yo no voy a predicar por allá un velorio, yo no voy a predicar. Y le digo: hermano, ¿y por qué no? Y me dice: no, porque a mí donde alguien se me levante y algo, pues yo no me voy a quedar quieto. Yo le respondo. Hermano, me lo han dicho a mí, hermano. A mí me lo han dicho. Y ahí es donde uno se hace la pregunta y los mira y dice: ¿y entonces qué cristiano es? Porque si yo predico de Jesús, usted tiene que estar dispuesto a que le hagan lo que sea.
Yo les conté que una vez en el Toberín, con un sobrino que se llama Jorge, está en Cali, nos cogieron a patadas unos metaleros por predicar de Jesús. En los buses, cuando he ido a predicar, ya 2 veces me han intentado pegar, otras veces me han cogido el tratadito y me lo tiran en la cara. ¿Y qué tal si yo, qué tengo que decirles? Una señora tan, a mí no me importa esto, pum, me lo tetina, así me hizo. Y yo, Dios le bendiga, mujer, Dios te bendiga. ¿Qué tengo que hacer? Amarla. Dios te bendiga, y me bajo con gozo. Y yo creería que esta mujer, y lo creo por fe en el nombre de Jesús, que debe estar predicando. Y si no está predicando y no recibe a Cristo, Dios, yo no sé qué más pueda pasar ahí. Pero ojalá que no, que solo Dios tenga misericordia de ella y se arrepienta. No lo que me hizo a mí, porque la palabra dice que quien rechaza a uno de sus hijos, me rechaza a mí. A mí no me rechazan. Fíjese que a mí me importa un comino cuando en los buses me ponen o no me ponen, cuidado. Que se burlen o no se burlen, que no me reciban el tratado o me lo reciban, me bajo igual de feliz y contento. Porque con uno que escuche y me reciba con amor vale la pena. O sea que me importa un pepino que no me reciban, porque el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. Y a mí lo que me importa es que reciban al que envió, porque yo no estoy para que me quieran a mí, sino para que quieran al que me envió. Por eso no se preocupe si usted me quiere a mí, porque no me importa que me quiera a mí, pero quiera al que me envió. Y cuando usted aprende a querer al que me envió, pues me va a aprender a querer a mí. Eso yo sí lo tengo claro, hermano. Si usted ama al que me envió, me ama a mí, porque ama al que lo envió. Ay, hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero que vaya nuevamente allá, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En primer lugar, el Señor Jesús manda a los verdaderos cristianos a que no teman. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay aquí? Amén. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay aquí? ¿Está dispuesto que cuando le pongan el tratado en la cara, qué va a hacer usted? Amar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Devolverle el bofetón? Uy, esta señora, hija del diablo, que Jehová la reprenda, esta hija de Satanás. Pues la palabra dice que pum y pum y pum. ¿Dice eso la palabra? Si no está dispuesto a hacer eso, hermano, no diga que es digno de él, y no diga que lo ama, y no diga que es un verdadero cristiano. Porque el cristiano verdadero tiene que estar expuesto a que le den vituperios, calumnias, insultos. El mismo Jesús dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, bienaventurado cuando por mi causa os calumnien, bienaventurado cuando por mi causa sean perseguidos. Es duro, ¿cierto? Dios es duro, ¿sí o no? Dios es tremendo. Es duro, pero bienaventurado cuando por mi causa sean vituperados. Y uno hay veces como que dice: ay, Dios mío, Señor, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué estoy en esto, Señor? Pero la palabra de Dios dice: bienaventurados cuando por mi causa os calumnien, vituperen y digan toda clase de insulto contra vosotros. Fíjese que dice bienaventurados. No dice vaya a la defensiva y devuélvale ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí dice así? Claro que sí dice de ojo por ojo, pero en otro contexto, en el Antiguo Testamento. O sea, que no me lo saque del contexto, ¿no? Dice: bienaventurado cuando por mi causa os maldigan y persigan y vituperen y calumnien. Doblemente feliz somos. ¿Está dispuesto a que lo vituperen por la causa de Jesús? Amén. Hermano, hay veces a uno humanamente lo aflige, ¿o no? Eso lo aflige a uno humanamente hablando. Claro que sí, somos carne, somos naturaleza humana. Y hay veces a uno cuando lo calumnian, lo vituperan, lo insultan. La carne, hermano, la carne, como decía Pablo, la carne es débil. Y como que la carne, ¡ay, Dios! Y quisiera uno reaccionar y quisiera uno vengarse. Pero el Señor dice: mía es la venganza, dice el Señor.
Qué difícil es este versículo. Mía es la venganza, dice el Señor. Y uno quisiera como ponerlo por su cuenta. Ay, Señor, yo no lo soporto. Señor, Señor. Y hay veces uno ora, Señor, diciéndole, Señor, ilumínalo. Y hay cristianos que no dicen, ilumina a ese hombre, ilumínalo, sino, Señor, elimínalo. No, hermano. ¿Sí ve lo diferente que es esto? Usted no puede decir, Señor, elimínalo, sino ilumínalo. Aunque hay veces uno quisiera decir, ¿cómo quisiera decir, hermanito? ¿Cómo quisiera, a ver, sinceramente, uno cómo quisiera de pronto decir del mal genio? Ilumínalo, elimínalo. ¿Qué de pronto, qué quisiera decir? Ilumínalo. Ay, Dios mío, ilumina. Así pasa, así es, hermano. Hay veces uno quisiera decir, Señor, elimínalo, pero ya, Padre. La carne quisiera decir eso. ¿O no? O aquí todos tenemos alitas. ¿Quién tiene alitas aquí? Uy, no. Angelitos volando en esta iglesia. No. Humanamente hablando, no, hermano. Quisiera uno decir, Señor. Pero es cuando sí, elimínalo, como dice Florecita. Pero es cuando uno dice, Señor, no lo elimines, Señor. Ilumínalo. Y bendícelo y guárdalo, Señor. Y Padre, ten misericordia, Dios, pero es que yo no lo soporto. Y como que uno se carga, hermano. Se carga y uno se carga y, uy, Dios mío, Señor. Y ahí es cuando está el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Y entonces es cuando saca a flote los frutos del Espíritu, que son amor, paz, gozo, bondad, paciencia, templanza, ¿cierto? ¿Y quién pone esos frutos? El Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuándo pone el Espíritu Santo eso en nosotros? Cuando aprendemos a ser una iglesia como Esmirna, o sea, una iglesia que aprende la tribulación, que es mansa, humilde y pobre de espíritu. Hermano, dijo el Señor a la iglesia, no temas. ¿Sí ve lo que el Señor dijo a su iglesia? Ahí en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis le dijo, no temas. ¿Qué más le dijo? En nada lo que vas a padecer. Ay, Dios mío, no le dijo o le prometió, ¿qué le prometió? Títulos, cosas, ¿sí? ¿Qué le dijo el Señor? Lo que vas a ¿qué? A tener riquezas, posesiones, fama, prestigio. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Lo que vas a... Ay, Dios mío, Señor, no temas lo que vas a padecer. A usted que le dijeran esto, hermano, no temas lo que vas a padecer. Uno, yo creo que se coge la cabeza y dice, Señor, ¿cómo así? ¿Padecer? ¿Más? Y si no ha padecido, Señor, me va a tocar comenzar. Y si está bien en la inmunda, Señor, más. No temas lo que has de padecer, dice el Señor. ¿Sí o no? Tremendo eso, ¿sí o no? Tremendo. A uno se le pone la piel de gallina cuando lee esto. Pero tan lindo el Señor que le da una promesa a su iglesia de Esmirna del tiempo del Apocalipsis. Él sabía que los iban a torturar, que los iban a echar a la cárcel, que les iban a quitar la cabeza, que los iban a coger como antorchas allá en el Imperio Romano, que los iban a coger para la fosa de los leones, para los circos romanos de espectáculos de los leones hambrientos. Y sin embargo ahí ellos no retrocedieron, no echaron para atrás. Y déjeme decirle que si usted lee la historia, yo soy un amante de la historia, y yo desde que leí historia, yo recuerdo que yo sí leí bien la historia que me enseñó mi profesora, bajita de gafitas, toda simpaticona ella, y me di a la tarea de leer cuando ella contaba la historia cómo a los cristianos lo echaban en los circos de los leones en Roma. Me di a la tarea de profundizar más el tema. Y comenzó el Señor en la historia a redarguirme el corazón. Los cristianos eran entregados, decapitados por Nerón, el perverso Nerón, y los emperadores romanos.
Esa fue la iglesia de ese periodo de la historia. Hasta el año 313 que les cambiaron los papeles. Pero el Señor les dio una promesa: no temas. Mire que el Señor les dijo: no temas en lo que vas a padecer. Y les dijo, mire lo que les dijo, les dio una puntadita nomás. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis alegrías, muchas. Tendréis tribulaciones. La palabra tribulación quiere decir sufrimiento, angustia, dolor. Eso no quiere decir alegría. Tendréis sufrimiento, dolor por 10 días. Aquí este número es simbólico y después les explico lo de los números simbólicos. Y le dijo el Señor: entonces después de eso apártese y déjenme. No, sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. El Señor sabe que es bueno, porque nos tiene reservada la corona. Quiero decirle que esta iglesia, aunque era pobre, no era pobre, era rica. Y era rica esta iglesia, mi hermano, por una sencilla razón. Porque el Señor sabía que aunque habían sufrido, llorado, aunque se habían acongojado, entristecido, amargado por toda la tristeza y dolor, el Señor les tenía una reserva. ¿Usted dónde se imagina? Su merced, ¿dónde se imagina que esté ahorita el apóstol Pablo después de haber sido decapitado? O tal vez Policarpo cuando fue por allá torturado, o Juan quemado. ¿Dónde estarán ahorita? En la presencia del Señor. Amén. En la presencia, ya les dieron la corona. Corona que por demás a nosotros todavía nos falta. Y mucho, muy bien, gracias hermano. Dígalo duro, ¿y qué? Y mucho. Nos falta, aquí me incluyo yo como el primero. Nos falta. Corona que el Señor tiene reservada, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Dijo, he peleado. Dijo, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona del Dios justo que me dará en aquel día. La corona. Sabe que el Señor no se queda sin su recompensa el que sufre por amor a su nombre. Si usted ha sido atropellado, violentado, perseguido, le tengo una buena noticia: Dios no se queda sin la recompensa. Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie, dice la Escritura. O sea, hermano, que dice la Escritura que aún por un vaso de agua que le dé a un siervo, no se quedará sin su recompensa. El que me trajo el vasito del agua, gracias, no se quedará sin su. Dios no es deudor de nadie. Sabe que Dios, Él es un buen patrón, jefe, amo y Señor. Él paga. Tal vez usted dirá, pero yo ahorita no estoy viendo que el Señor me pague. Déjeme decirle que la palabra se cumple o se cumple. Y si la palabra dice que nos dará las coronas, porque nos dará la corona. ¿Ustedes han visto los reinados? Esas muchachas por una chichipata corona de piedritas ahí. Ustedes las veces se preparan, hermano, dejan de comer, hacen dieta, se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 12 de la noche. Ay, ay, gimnasio, ay, 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 ay. Hacen, no, ¿verdad, hermano? Eso pagan a los mejores diseñadores de modas. Diseñador Pedro Zambrano, el diseñador del mundial. Él es diseñador a propósito. Entonces pagan los mejores diseñadores. Usted que trabajó en Cartagena ya en ese, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿sí o no? Y pagan los mejores diseñadores, pagan los mejores atletas y los mejores entrenadores de pasarela. Y tú tienes que ser aquí así. Ay,
te devuelves y 10 horas para que la China suban 2, para subir 2. Hermano, y se sacrifican esas muérganas. Hambre, sueño. ¿Estoy mintiendo? No duermen, no comen, se desvelan, se trasnochan, pagan hasta, se endeudan millonadas para pagarle al diseñador X, al fulano, al sutano, y se ponen unas cosas por aquí encima que uno ve a esas pobres muchachas y uno no sabe si están riendo de la alegría o están orando. Ellas sí oran: Señor, que se no me caiga ese aparatejo que tengo en la cabeza, porque unas cosotas ahí, ¿sí o no? Hermano, y salen las muérganas allá haciendo el espectáculo y bailes y todo, y duran, hermano. Gastan plata, tiempo, salud, de todo. Y todo por una miserable corona que perece. ¿Qué qué? Perece. Perece quiere decir que ¡pum! Llega el otro año y se la quitan. Mamita, ya se le acabó el turno, vaya a la otra. Por un miserable año, ahí sí, como dice el dicho, se le acabó el reinado. Y esas muérganas trasnochan, no comen, no duermen, sufren de todo, hermano. Pagan de todo por una miserable coronilla ahí de pacotilla. Gracias, hermano. No lo iba a decir, pero usted me ayudó. Y lo hacen, hermano. Y a ver, nosotros que tenemos una corona incorruptible en los cielos que no perece. Una corona que es eterna, que nos dará el Dios justo, no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos los que amamos su llegada. Hermano, yo sí le digo al Señor: Padre, no hemos hecho nada, y Él ya nos tiene las coronas preparadas. Ay, hermano, Dios no se queda sin darnos, hermano. Sírvale a Dios, hermano. Sírvale, porque las reinas le sirven a los hombres. A usted que les gusta el mundial, a mí también me gusta el fútbol. Eso se matan por un trofeito como así, ¿cierto? El balón de oro, ¿cierto? Y se matan, y ellos también les toca gimnasios. ¿Qué más tienen que hacer los muchachos? Trasnochen, madruguen, entrenen, sacrifiquen su casa. ¿Usted qué cree, que Falcao llegó por inercia ya a las grandes ligas europeas? No, hermano, él cuando era un muchachito tuvo que desprenderse de su papá y de su mamá e irse para River allá en Buenos Aires a vivir incómodo con 15, 20 muchachos en una pieza, en una cosa de esas ahí. Duro, aguantar hambrecita, madrugué tras noche y muchas cosas que detrás de eso hay mucho. Y dejar aquí a papá, mamá, abuela, su consentido era la abuela. Y dejar a sus papás y pasar un diciembre, pasaron todo allá sin su papá. Y todo porque yo quiero llegar al fútbol profesional, quiero llegar al River, quiero llegar a esto. Y lo hacen. Y juegan estos jugadores por un trofeito que perece cuando se lo entregan. Yo digo, bueno, y cuando le entregan eso, ¿qué? Lo partirán por pedacitos y salen corriendo con el trofeo. Y felices, y medio mundo idiotizado ahí. ¡Ay! El Chelsea, el Barça, el Real. A mí me gusta el fútbol, pero no lo idolatro. Eso es diferente. Yo amo el fútbol, pero no idolatro esa porquería. Me gusta, pero perdóneme, pero eso es, la gente idolatra. ¿O por qué cree que se matan? Ay, ¿tú de quién eres? Del Nacional o de Millos, no sé qué. Ay, no sé qué. ¿Qué pasa? Hermano, ¿cuántos están en el infierno ahora? Por un miserable equipo que no lo va a salvar. Miserable equipo que nunca lo va a salvar. Y los jugadores felices. Hoy el gran jugador del Nacional pasa para el Millonarios y después para Santa Fe. Ellos felices ganando plata, fama, posiciones, y usted matándose por un miserable de esos. Y perdónenme los que les gusta el fútbol. Yo también narraba fútbol y me gusta el fútbol porque me gusta. Pero de que me guste hacer un idólatra de unos pelagatos, jamás lo voy a hacer. Jamás, jamás, jamás.
Y un verdadero siervo de Dios tiene que tener los pies puestos en la tierra. Y perdónenme, hermanos, si hablo así como hablo. Ustedes dirán que yo soy muy retrógrado. No me importa lo que piense, hermano. Digo lo que Dios me pone en mi corazón. No idolatre a nada ni a nadie, hermano. Toda la honra, gloria y alabanza solo para Jesús. Para nadie más. Y si todos estos se sacrifican por algo que pasa, que hoy es y mañana ya no es, cuanto más la corona de justicia y de verdad que es real. Pero yo quiero que vaya al versículo 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, y con esto termino: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga bien, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, los que venciéramos tendremos la vida eterna y la salvación. El mejor regalo. Yo anhelo algún día cuando me muera, que cuando cierre mis ojitos, mi alma salga, ¡pum!, y vaya a la eternidad y conozca a mi Señor y esté con Él en el gozo eterno. Y no que, como alguien dijo alguna vez, que de pronto abra sus ojos y se encuentre la sorpresa que está en un lugar de tormento y dolor. Y de allí no lo va a sacar ni su mamá, ni su papá, ni su tío, ni su hermano, ni su papá si es pastor, su tía si es pastora, su abuelo si es misionero. Nadie lo va a sacar del infierno. Nadie. Y mucho menos ni el América de Cali, ni Nacional, ni el Junior, ni Millonarios, ni Santa Fe, ni el River, ni el Boca, ni ninguno de esos lo va a sacar del infierno. Triste decirlo, hermano. Ni Dios lo podrá sacar, amén. En el infierno ya no hay vuelta de hoja, hermano. La salvación es aquí y ahora. Eso es. Suena duro, pero esto es el evangelio, hermano. Y perdónenme, pero esto es el evangelio. Porque el que venciere no conocerá sufrimiento eterno, ni condena eterna, sino salvación eterna con Cristo. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios. Padre Todopoderoso, bendito Jehová Dios de los ejércitos. Hemos escuchado tu palabra, y tu palabra es verdad, viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Tu palabra es verdad, bendito Señor. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente ricos. Tú le dijiste a la iglesia de Esmirna. Esmirna era amargura. En ellos había amargura por el sufrimiento y el dolor a causa de Jesús, del evangelio. Jesús dijo: bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados cuando por mi causa os sean vituperados, calumniados y perseguidos a causa de mi nombre. Seréis bienaventurados, porque así persiguieron a los profetas, dice el Señor. Esa era la iglesia que Jesús quería, hermanos. Esa era la iglesia que Jesús quería. Jesús quería una iglesia que lo amara. Una iglesia que verdaderamente fuera rica, pero que fueran pobres de espíritu. ¿Sabe que la gente confunde la pobreza material con la espiritual? Y el Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. De espíritu. La iglesia de Esmirna fue perseguida, violentada. Pablo entregó su cabeza. Policarpo entregó su cuerpo. Juan entregó su vida. Los siervos de Dios entregaron su vida. Esteban fue apedreado. Los hombres de Dios fueron torturados, masacrados, violentados.
por amor a Jesús. Esa era la iglesia que Jesús quería, una iglesia que lo amara. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo cuesta seguir al Maestro? Si usted quiere seguir al Maestro y no quiere que hablen mal de usted, no lo vituperen, no hablen de usted, no lo insulten, no lo escarnien, no lo juzguen, no lo tilden, no lo señalen. Si usted es un hombre de Dios, de verdad, hombre o mujer de Dios, usted tiene que estar expuesto a que hablen de usted, a que murmuren de usted, a que lo calumnien, a que lo insulten, lo maltraten, lo vituperen, lo calumnien, lo maltraten, lo insulten. Usted tal vez dirá, si así es la cosa, yo no sigo en esto. Quiero decirte que el Señor también da promesa. Y la promesa es que Él le dará la corona, que Él le dará el regalo de la eternidad, que Él no dejará que tengas muerte eterna en el infierno, que Él te dará salvación y vida eterna en la eternidad, en el paraíso. Sabe que el paraíso se gana, hermano. Gane la corona. Ámelo a Él. ¿Sabe que Él no pide mucho? O mejor, no pide casi nada. Solamente que lo ame y que lo siga. Sígueme. Ámame y sígame, dice el Señor. No pide más. Y el que me ama guarda mis mandamientos, dice la Escritura. Amigo, hermano que me escucha, déjame decirte que Jesús entregó su cuerpo en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Entregó su vida por amor a nosotros. El buen Dios entregó lo más preciado. ¿Qué vas a dar tú por Él? Pablo, Juan, Mateo, Marco, Lucas, Esteban, todos ellos dieron sus vidas. ¿Sabes que el Señor tal vez no te dice que des tu vida por Él? Pero si quieres que tú lo ames y le sirvas y le obedezcas. Eso es dar la vida por Él. Entrega tu vida. Los cristianos de Esmirna fueron mártires. Mártires de la obra del Señor. Mártires del Evangelio. Mártires de Jesús. Déjame decirte que Jesús hoy busca que le adoremos y lo amemos. Hoy el Señor anhela que seamos esa iglesia que Él siempre ha querido, como Esmirna. Yo conozco tus obras, le dijo a esta iglesia. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser y no son, sino son sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tú eres rico, dice el Señor. Hermano, ¿quieres ser verdaderamente rico? Busca a Jesús. Busca a Jesús si quieres ser rico. Y déjame decirte que el Señor te dice: no temas de lo que te pueda pasar, no temas. No temas de lo que te esté pasando. Yo sé que aquí hay personas, aquí hay hermanos, aquí hay personas que están padeciendo cosas, tribulaciones. Tal vez no han sido perseguidas por el Evangelio, tal vez no las van a decapitar, a torturar por Cristo, pero están pasando situaciones difíciles, están pasando momentos angustiosos, tristes. Aquí hay personas que están pasando momentos de tribulación, de dolor, de tristeza, aún dolor físico en su cuerpo, dolor físico, dolor espiritual. Hay personas que tal vez están en una leve tribulación, tristeza, dolor, angustia. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús, tú, mi hermano y mi hermana que estás aquí en este lugar, hoy te digo, en el nombre de Jesús, hoy yo te digo,
lo que te dijo el Señor en Apocalipsis 3:10. No temas, mujer que me escuchas, no temas. No temas, dijo el Señor. Varón que me escucha, hoy el Señor te dice: no temas de esta tribulación momentánea que estás pasando. Sé fiel hasta el final, dice el Señor. Si tú eres de los que quieren botar la toalla y decir: ya no quiero más, Señor, ya no quiero más, déjame decirte que Pablo no botó la toalla. Llegó hasta el final. Dijo: he peleado la batalla, he guardado la fe. No bote la toalla, hermano. Hermana, no bote la toalla. Sé fiel, te dice el Señor. Sé fiel, te dice el Señor, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero decirte que Jesús hoy te está diciendo que seas fiel hasta la muerte. No desmayes, hermana. No es tiempo de retroceder, mucho menos ahora. Si no retrocedimos antes, mucho menos ahora que el tiempo está cerca, que el final se acerca, que Cristo ya viene. Mucho menos ahora podemos devolvernos. El Señor te dice: sé fiel hasta el final. No temas por lo que estés pasando y padeciendo. No temas por lo que esté pasando en tu casa. No temas por lo que esté pasando en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas. No temas por lo que estés pasando, mujer, varón que me escuchas. Hoy el Señor te dice: en el nombre de Jesús, sé fiel. No desmayes ni retrocedas. El mismo Dios que dijo allá en Isaías 57:15: yo estoy con el quebrantado y el humilde. El mismo Señor que habló en el Salmo 34:18, que Él está con los quebrantados de corazón. El mismo Dios que dijo que bienaventurados los que lloran. El mismo Dios que dijo: bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que mi causa han recibido persecución. Ese mismo Dios es el Dios que usted tiene hoy y yo tengo hoy. Es el mismo Dios que habló hace 2000 años, 5000, 10,000 años. Es el mismo Dios que habla hoy. Porque la palabra no cambia. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Levántate y sé valiente, esfuérzate. He aquí que aunque el diablo te esté oprimiendo, le dijo el Señor a la iglesia, aunque el diablo te esté atribulando, aunque el diablo te esté machacando, aunque el diablo te esté amargando, Esmirna, tú estás amargado y amargada por el dolor y el sufrimiento. Pero he aquí que aunque Satanás ha querido derrotarte, he aquí que tengo reservado para ti la corona de vida. He aquí que tú eres rica, eres rico. He aquí que tú eres fuerte, porque diga el débil: fuerte soy. He aquí, no temas, porque si vencieres, no sufrirás el daño de la segunda muerte. Es decir, no conocerás el infierno, amado mío. No retrocedas y sé fiel hasta la muerte. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, ayúdame en estos momentos difíciles, de tribulación, de angustia, de tristeza, de aflicción. Que nunca nos desviemos, Dios. Que no nos desviemos por la plata, por la fama, por las posiciones, por los cargos, por los títulos. La iglesia de Esmirna no se desvió a pesar de que estaba en un lugar de ricos, de poderosos. Ellos pudieron ser ricos, pero prefirieron a Jesús. Prefirieron la corona de vida. Prefirieron lo que Dios daba, que era una mejor riqueza. Ame la mejor riqueza, hermano. Ame la mayor riqueza, que es la salvación y la vida eterna. Ame la corona de justicia.
Dame lo que Dios ha entregado por ti. Dele gracias a Dios en este día, Señor. Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Dele honra y gloria a mi Jesús. Él es